Muy buenos días, amados hermanos, amigos. Qué privilegio nuevamente poder estar con ustedes aquí desde nuestro hogar, compartiendo las cosas grandes de Dios, las hermosuras de Dios a través de su palabra, a través del mensaje que pues el Señor pone en nuestro corazón y que hace que repercuta primero en nosotros y luego esperando que también en sus corazones. Así que muy buenos días, gracias nuevamente por dejarnos entrar en sus hogares y permitirnos compartir estas grandezas de Dios que son para bendición. Buenos días, doctor. Muy buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga en este día. Como dice el pastor Joe, estamos contentos de estar con ustedes una vez más, de compartir, de nosotros poder hablar de las cosas buenas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Le bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y damos las gracias porque se pueden conectar con nosotros en este día y juntos podemos adorar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hay algo interesante en cada día que pasa, y es que nosotros sabemos que Dios siempre está haciendo algo nuevo, siempre está haciendo algo nuevo. Podemos nosotros ser testigos, ¿verdad? Podemos testificar de cómo Dios está obrando y vemos cuántas cosas hermosas están aconteciendo y posiblemente muchas personas pueden sentirse un poco, ¿verdad?, incómoda en escuchar que Dios está haciendo cosas buenas. Exactamente. Porque tal vez han pasado por situaciones difíciles, como todos hemos pasado, pero podemos ver cómo Dios en medio de las circunstancias obra maravillosamente, y eso es lo que estamos haciendo. Así mismo es, por eso yo quiero leer en el libro de Esther, en el capítulo 6, versículo 1, que va con lo que tú acabas de decir. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Esto es importante porque muchas veces cuando nosotros vamos a dormir, hay momentos en que ponemos nuestra cabeza en la almohada y dormimos plácidamente. Pero otras veces se nos va el sueño y nosotros lo que tenemos que saber que para todo hay un propósito, que todo es para bien, que quizás en ese momento en el que nosotros no tenemos, se nos va el sueño, es quizás porque o tenemos a alguien en mente por la cual nosotros tenemos que interceder, orar por ello, o simple y llanamente porque se nos ha olvidado durante el día nosotros agradecer al Señor las cosas que ha hecho por nosotros. Y son momentos en que podemos traer a memoria todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, todas las cosas buenas que Dios ha hecho. Y nosotros podemos en ese momento de quietud, donde no hay interrupción, donde no hay nada, nosotros poder comunicarnos mejor con nuestro Dios, nosotros poder conversar con Dios, agradecerle y saber todas las cosas buenas que Dios ha hecho. Y sobre todo, saber que, porque hay cosas que han venido a nuestras vidas, que nosotros podemos transformarlas en algo positivo cuando nosotros le damos la vuelta, cuando nosotros analizamos, cuando nosotros ya que hemos dejado todas las preocupaciones y eso. En ese momento de quietud, entonces nosotros podemos recordar todas estas memorias que nosotros tenemos y saber por qué. El rey en este caso, ¿verdad? Cuando se acordó, entonces se acordó de lo que Mardoqueo había hecho, cómo libró al pueblo de Israel. Entonces, a la nación donde ellos estaban como esclavos. Entonces eso muchas veces pasa en nuestras vidas. Quizás no estamos esclavos en una nación, pero estamos esclavos de trabajo, estamos esclavos de pensamiento, estamos esclavos del pecado, estamos esclavos de muchas cosas. Y cuando recordamos lo que Dios ha hecho, entonces comenzamos a liberarnos porque reconocemos quién es Dios y hablamos con Él y nos acercamos a Él. Correcto. Hoy el tema se trata de Dios pide lo justo. Bueno, hay cosas difíciles, ¿verdad? Pero a pesar de eso, Dios pide lo justo. Y debemos aprender a escuchar la voz de Dios ante todo. Primeramente que todo, debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Pero vamos a orar. Vamos a entrar en oración para iniciar este encuentro que tenemos, como cada domingo, que es una bendición para todos. Amén. Amén. Padre, te damos las gracias en esta hora, te bendecimos y te glorificamos, Señor, y agradecemos tu presencia, Señor, agradecemos tu favor, tu misericordia, agradecemos, oh Dios, que durante esta semana tú nos has cuidado, que hemos podido el día de hoy ver este hermoso día
Padre Santo, te pedimos, oh Dios, que tu presencia se haga una realidad en cada uno de nosotros, que podamos ver, Señor, el propósito por el cual tú nos has creado, Señor de los cielos. Gracias te damos, Señor, por todas aquellas personas que están junto a nosotros en esta hora. Te bendecimos, Señor, te glorificamos y te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de ellos, que puedan encontrar, Señor, la palabra, que puedan encontrar el consuelo, que puedan encontrar el socorro, oh Dios, en las diferentes situaciones que puedan estar pasando. Gracias te damos, Señor, por lo que tú has estado haciendo en aquellos que han estado enfermos, Señor, que tú los has levantado. Gracias, Señor, te damos por la familia, por el trabajo, por la casa, oh Dios. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, oh Dios eterno, el trabajo de nuestras manos. Gracias, Señor, porque hay disposición, porque hay deseo de seguir buscándote, de entregarte a ti. Y aquellos, Señor, que todavía no han hecho la decisión, que puedan entender, Señor, que tú eres el todo, que tú eres el único, Señor, que puede librar, que puede dar, Señor, las cosas que nosotros necesitamos. Tú eres el que libra las batallas por nosotros. Así que te damos la gloria y la honra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cada día nosotros debemos glorificar al Señor por las diferentes cosas que está haciendo, por las cosas que le presentamos y el Señor obra, no porque nosotros lo presentemos, claro, no. El Señor lo hace porque es su voluntad hacerlo. Sin embargo, nosotros tenemos nuestra propia lista de presentación a Dios. Exacto. Y una de ellas es dar gracias a Dios por una vida muy inocente, que es una niña que el Señor obró en su vida. Sí. Tuvo que pasar por una cirugía bastante, ¿verdad?, incómoda. Un poco delicada, sí, también. Y creo, si no me equivoco, su nombre es Chesley, que Dios ha obrado en ella, en su familia por igual. Y agradecemos a Dios por la obra que hizo en Amén, ella. Así que seguimos orando para que el Señor continúe haciendo su obra y que esa niña crezca siendo una sierva de Dios. Amén. Sobre todo. Bueno, pues Dios pide lo justo y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a escuchar la voz de Dios y a obedecer. Oye bien, a obedecer, a escuchar y a obedecer la voz de Dios, aunque a veces parece que Dios pide cosas imposibles. Tú dices, ¿cómo es eso? Sí, a veces parece que Dios pide cosas imposibles. Ahora, se convierte en cosas imposibles porque nosotros no estamos realmente escuchando la voz de Dios. Mientras escuchamos la voz de Dios, estamos atentos a lo que Él nos dice y cómo hacerlo. Pero a veces queremos que Dios nos hable, pero queremos obrar a nuestra manera, a nuestra conveniencia, y por eso se nos hace imposible a veces obedecer y hacer las cosas de Dios. La obediencia a Dios nos trae bendición. Y mira lo que dice en Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Wow. Aquí la obediencia a Dios trae bendición. Amén. ¿Qué bendición trajo a Jesús? Porque dice que en los días de su carne, o sea, en los días en que Él era totalmente hombre, que padecía igual que todo, que tenía dolor, que tenía sufrimiento y todo eso, dice que en su obediencia, ¿verdad?, siendo hijo, o sea, tú dices, no, pero como yo soy hijo, yo no tengo que obedecer tanto como los de afuera. No, siendo hijo, mostró la obediencia. Dice que entonces se convirtió en que muchos vinieron entonces a la obediencia a Él. Así es. Tenemos que ver que obedecer a Dios trae bendición, pero en gran manera. Y me gusta la parte que dice, y habiendo sido perfeccionado, porque Él a través de la obediencia, a través de el sacrificio que Él hizo, Él se perfeccionó a través del Padre y vino a ser autor de eterna salvación. O sea que la salvación es solamente por Jesucristo. A través de Cristo. Él es el autor y consumador
de nuestra fe y de nuestra salvación. Amén. Eso es por medio de la obediencia. Si Jesucristo en ese momento del que habla y estuvo presentándose, tratando de salir de esa responsabilidad, no es que él estaba buscando salirse de su responsabilidad, él vino a hacer esa obra, pero estaba mostrando humanamente cómo se siente una persona cuando va a tomar esa carga que él iba a llevar. Uh-huh. Y si hubiera deseado Jesús, no hubiera pasado por esto. Pero él vino a obedecer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que todos fuéramos salvos. Y la única manera que íbamos a ser salvos era con un sacrificio perfecto a través de él mismo, a través de Dios mismo. Entonces, ¿qué significa esto? Que el mandato más relevante para todo creyente, oye bien, el mandato más relevante de todo creyente es la obediencia. Uh-huh. Tal vez tú dices, pero que la obediencia es una acción. No, la obediencia es un mandato. Debemos obedecer. Debemos estar sujetos a Dios. Es un mandato. Porque si no estamos sujetos a Dios, ¿a quién estamos sujetos? Ahí está la respuesta. Y solamente hay dos. O es Dios o es el enemigo. Entonces, uh-huh, si tú no estás sujeto a Dios, estás totalmente sujeto fuera de la mano de Dios. Entonces, en estos días específicamente, se está haciendo muy difícil entrar en obediencia a Dios. Y tú dices, ¿cómo es eso? Es que en estos días es fácil nosotros desviarnos por lo que nos ofrece el mundo, por cómo la sociedad se está dirigiendo, se está conduciendo en todos los sentidos. Las cosas es para que nosotros hagamos lo que nos parezca. Mientras más nosotros somos desobedientes o hacemos las cosas que nos parece, mucho más nos sentimos cómodos. Porque no hay que ofrecer obediencia a nada. O sea, ahora mismo, cuando tú quieras hacer algo o cuando alguien te exige algo, tú te vas al recurso ¿de qué? El recurso de los derechos. Y no te digo que los derechos no sean buenos, sí, los derechos son buenos, pero cuando los derechos se va por encima de los derechos de otros, entonces, ¿qué derecho existe? Por eso se hace tan difícil someterse a obediencia a Dios, porque las cosas de Dios, como le dije al principio, lo que Él pide es justo, aunque parezca a veces que es imposible hacerlo. Uh-huh. Pero cuando estamos sometidos a esa obediencia, estamos tratando de agradar a Dios. Ahora, mira esto. Obedecer no es poner atención y escuchar. Nada más. Porque a veces cuando tú llamas la atención a alguien, la persona viene y te dice, ok, dígame. Y te pone atención y te escucha. Eso no es todo. Luego de poner atención y escuchar, ¿qué viene? Una acción. Exacto. No significa, ok, ya te escuché, ya, ok, ya dijiste lo que tenía que decir, ya, se acabó. Eso puede ser que suceda. Lo vemos a diario en todas partes, lo vemos donde quiera que nos movemos. Y ya, con eso cumplió la persona. No, aquí debemos no solamente poner atención y escuchar, debemos cumplir y afirmar, oye bien, acatar, respetar, afirmar la autoridad de quien nos está mandando. Tenemos en escuchar en obedecer, tenemos que primeramente respetar, acatar, cumplir y afirmar la autoridad de quien nos manda. Sí, porque fíjate, a través de lo que Jesucristo hizo, ¿verdad? Él también dice la palabra que se convirtió en sumo sacerdote. O sea, a través de todo esto que él hizo, como dice en el versículo 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Uh-huh. A través de nosotros obedecer al Señor, nosotros tenemos beneficio. Jesucristo, a través de la obediencia al Padre, que se sometió, que vino como hombre y cumplió su propósito, y fue el Cordero perfecto que entregó su vida en rescate por todos nosotros. Entonces él se convirtió así en el sumo sacerdote. Y él es el que está
intercediendo por cada uno de nosotros delante de la presencia del Padre. Fíjate, la obediencia a medias no es obediencia. La palabra habla del tibio, ¿verdad? Habla del caliente o del frío, pero habla del tibio. Entonces, el tibio tiene la cualidad de mostrar atención a las cosas de Dios, pero está atencionando hasta que le conviene. Hasta que le conviene está atencionando. De ahí en adelante ya no conviene, ya pues ya no atenciona. Eso se le llama tibio. El frío no hace nada en totalidad. Pero el tibio quiere como mostrar, quiere engañar a Dios, haciéndole creer que está haciendo cosas en agrado a Él. Sin embargo, también está surfeando en el mundo. Está moviéndose en el mundo, haciendo lo que también el mundo hace. Entonces, eso, la palabra explícitamente nos dice que el Señor rechaza. Y debemos tener cuidado de ser obedientes a medias. No es así. Mira, muchas personas dicen, oh, Dios sigue siendo el Dios misericordioso, el Dios bondadoso, el Dios que hace milagros, el Dios que hace grandes cosas por aquellos que están en necesidad, por los humildes, por los necesitados, y un sinnúmero de cosas que son ciertas, ¿sí? De verdad. Todo eso es verdad. Es una verdad total. Dios sigue siendo el mismo Dios misericordioso que hace grandes milagros sobre las vidas de las personas que necesitan y de aquellos que le buscan. Pero Dios también sigue siendo el Dios todopoderoso que rechaza cosas, que rechazó en la antigüedad. Rechaza el pecado y sigue rechazando en por todo. igual en este tiempo. Entonces, una obediencia media, simplemente mientras Dios esté dándome, me esté siendo beneficiario yo de las cosas de Dios, yo estoy en obediencia. Pero cuando Dios viene y me exige qué yo debo hacer para estar bien con Él, entonces, espera, ya las cosas cambian. Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado. Por eso Él pide lo justo siempre, porque Él no ha cambiado de lo que Dios exige. Siempre pide obediencia, siempre pide que le escuchemos, siempre pide que mantengamos nuestra comunión con Él. ¿Qué fue lo que destruyó esa relación de Adán y Eva con Dios? Precisamente que no obedecieron. Exactamente. Eso es todo. Entonces, así como Dios rechazó a Adán y Eva, sigue rechazando lo mismo en este tiempo también. O sea, no ha cambiado en absoluto. Dios sigue siendo, y Dios es eterno, Dios es por siempre. No, nosotros somos los que hacemos que las cosas cambien de parecer según los tiempos, según la conveniencia. Dios no obra así. Si fuera así, entonces Dios va a decir, bueno, ya el sacrificio de Jesucristo fue en ese tiempo, ya se acabó. El que hizo lo malo se queda, se muere y se va al infierno. No, todavía Dios sigue obrando de esta manera. Podemos haber hecho muchas cosas fuera del orden de Dios, pero tenemos el recurso de la redención, del perdón, del arrepentimiento. Todavía ese recurso está, porque ese fue el recurso que Dios puso para poder redimir al hombre con Él. Así y no es. cambia, pero tampoco cambia las exigencias de Dios hacia nosotros. Entonces la obediencia media no puede trabajar. Hay cosas básicas que como creyentes nosotros tenemos que tener pendientes, ¿verdad que sí? Oye, cosas básicas como creyentes que tenemos que tener, y es ir al templo, es una de las cosas que como creyentes nosotros tenemos que tener pendiente. Orar, que es también esencial en la vida del creyente. Leer la Biblia, porque en ella es la que nosotros nos va a dirigir, la que nos va a hacer entender las cosas de Dios. Yo te puedo decir muchas cosas, pero la Biblia es la que te dirige, la que te enseña, la que te hace que haya transformación en tu vida. Dice que hay vida en ella. Sí. Porque como estábamos muertos en delitos y pecados, la Biblia nos trae a la redención y nos trae a la vida. Entonces hay vida en ella. Pero
también hay otras cosas que tenemos que hacer como creyentes que son básicas y es hacer buenas obras. O sea, el que tú hagas buenas obras no te convierte en creyente porque tiene que tener todo este recurso y las buenas obras son parte de un creyente. Correcto. El proceder correcto de un creyente. Entonces, pero lo hacemos cuando queremos y si nos sobra el tiempo. Ujú. Cuando queremos. Esas cosas lo hacemos cuando queremos y si a veces nos sobra el tiempo. A veces tomamos la Biblia, ¿verdad? Bueno, déjame leerlo mejor aquí en la tableta o en el teléfono. Ahí yo puedo buscar más rápido los libros, pero de repente llega un mensaje de Facebook o cualquier otra plataforma y se nos escapa a lo que fuimos. Y cuando llega el tiempo estamos cerrando los ojos porque tenemos un sueño terrible y ya no hubo tiempo y se acabó. Tenemos que tener una actitud y un tiempo específico para hacer cada cosa. Hacer un orden, simplemente hacer un orden. Entonces, todas estas cosas debemos hacerlas para nosotros estar de acuerdo con lo que Dios nos pide, que es justo. Yo te voy a poner dos comparaciones que son como ejemplos en este caso en cuanto a la obediencia. Y en ellas, oye bien, en ellas vamos a ver lo complicado en esa exigencia de Dios hacia estas personas que voy a mencionar. Una de ellas es Noé. Tú me dices, Noé fue a una escuela para aprender ingeniería o arquitectura o aprendió otro tipo de carrera donde lo llevara a hacer o obedecer lo que Dios le exigió hacer. No. No. Oiga bien, no, a Noé le enviaron no solamente a predicar un diluvio, donde no existía ni gota de agua en ninguna parte, donde todos estaban muriendo porque no había sequía. Y Dios le estaba diciendo que iba a haber un diluvio, pero que ese diluvio no solamente iba a traer agua, sino que iba a traer destrucción. Además de eso, le manda a que construya nada más y nada menos un arca que era el tamaño de un edificio, si la paramos, el tamaño de estos edificios de aquí. Bastante grande porque tenían que caber todas las especias y se supone que como él estaba predicando durante ese tiempo para que se arrepintieran, si las personas hubiesen escuchado y hubiesen aceptado y se hubiesen mantenido y hubieran obedecido, también hubieran entrado en esa arca. Que era el propósito que era de el Dios. propósito de Dios. Pero Dios sabía también sobre el corazón de las personas y que el rechazo que iba a haber. Fíjate, por eso Dios vio el corazón de Noé y que tenía su familia, ¿verdad?, bien dirigida y sabía que Noé iba a hacer esta labor. Y no tan solamente eso, así como tú dices, o sea, Noé no fue a ninguna escuela, Noé no hizo un curso ni de arquitectura, ni de ingeniería, ni nada. Él siguió las indicaciones que Dios le dio, porque Dios le dio las medidas, Dios le dio la manera, Dios le dio, porque cuando Dios tiene un plan en la vida de nosotros, Él nos da absolutamente todo lo que Él quiere que hagamos. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Eso es. Y cuando nosotros escuchamos, entonces Dios diseña ese plan que Él ha trazado, y si nosotros lo seguimos, vamos a ver la victoria al final. Pero muchas veces nosotros queremos modificar las cosas que Dios nos da. A nuestra manera. Exactamente. Y no escuchamos. Y él se mantuvo en una fe, porque ¿cuánto tiempo predicó Noé? 200. Exactamente. O sea, 200 años. ¿tú sabes lo que son 200 años? Construyendo, escuchando, exacto, y predicando, y escuchando que todo el mundo se burlaba de él porque lo consideraban un loco. Había una sequía, no había lluvia, no había absolutamente nada. Pero él siguió porque él escuchó y él obedeció. Y fíjate que en esa obediencia, en escuchar la voz de Dios, Dios va a suplir lo que tú necesitas para cumplir con ese mandato, con ese comando
esa dirección que Dios te da, Él no te va a dejar solo. A veces pensamos que estamos solos, porque mira que cuando la gente pasaba por cerca de Noé, que lo vio cortando madera, Árboles y árboles y todo, y todo. haciendo esas cosas, dice, oye, pero ¿qué es lo que tú haces? No tenían los equipos modernos que tenemos hoy en día, ni nada de esto. Con razón duró tanto tiempo para construirla, pero fíjate que aquí tú mencionaste algo importante, es escuchar y obedecer. Eso es lo que estamos tratando de enseñar en esta mañana, que debemos de escuchar la voz de Dios y debemos obedecer esa voz, porque en ella hay bendición. ¿Sabes qué pasó? Que Dios salvó a la familia de Noé. En la obediencia de Noé fue salvo él y su familia. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Ser salvos nosotros y nuestra familia. Es lo mismo, el mismo proceder. Ahora, qué bien, vamos a dejar ahí el papel de Noé porque es enorme y solamente mencionamos cositas pequeñitas para que tomemos una iniciativa en cuanto a este personaje. Pero lo comparamos con Jonás. Dios tenía el mismo plan que tenía con Noé, lo tenía con Jonás. En este caso, no era que iba a haber un diluvio y que se iba a caer al mundo entero, pero Dios quería salvar una comunidad. Dios El quería pueblo salvar de un pueblo. Nínive. Y entonces, la diferencia entre Noé y Jonás es que Noé escuchó la voz de Dios, fue en temor, obedeció. Jonás escuchó la voz de Dios, pero él entendió que no se merecía el perdón y la gracia de Dios. Y dijo, ahí no voy. Ahí yo no voy, porque esa gente lo que si puede ser que me maten. Tú sabes que a Noé también mucha gente lo rechazó y quiso apedrearlo porque lo consideraron loco, ¿no? Jonás tomó esa iniciativa, dice, yo voy allí y lo que van a hacer me van a apedrear a mí, porque esa gente son de tan dura servicio. Tienen un corazón tan duro que pueden hasta matarme. Yo lo que voy a hacer es que voy a coger un barco y me voy por otra parte. Escuchó la voz de Dios, pero no obedeció. La diferencia es que ellos los dos escucharon, pero uno obedeció y el otro no. A la final, Dios tiene un plan para el mundo. Claro. Y ese plan se va a cumplir, aunque vengan o aunque nosotros mismos seamos los que rechacemos en cumplir la voluntad de Dios. ¿Dónde apareció Jonás a la final del tiempo? En Nínive. En Nínive. Y tuvo que ir a hacer la voluntad de Dios. Exactamente. Porque hay algo que es que la voluntad de Dios no va a dejar de cumplirse porque yo quiera escaparme a esa voluntad. Y Jonás pudo comprobar verdaderamente el plan que Dios tenía. ¿Por qué? Porque él juzgó y él no quiso ir, porque él veía el pecado de las personas en Nínive, lo que estaban haciendo, y como él mismo son de dura servicio, es decir, no escuchan a razones, quieren hacer su propia vida, quieren vivir su vida a su manera. Y es lo que nosotros vemos hoy en día, pero nosotros no podemos dejar de predicar el Evangelio, no podemos dejar de predicar que Cristo salva, que Cristo va a venir un día, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo redime, que Él es el redentor de cada uno de nosotros, porque ahí hay muchos que están en necesidad. En Nínive había necesidad. Ellos estaban viviendo esa vida porque no tenían una esperanza, no tenían alguien que le hablara, y había muchos que sí estaban dispuestos, pero seguían la corriente. Pero cuando Él por fin, Dios lo hizo obedecer y llegar allí, Él vio como muchas personas recibieron ese mensaje, y es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día. Hay muchos que rechazan, sí. Hay muchos que no quieren escuchar, hay muchos que quieren seguir viviendo su vida como siempre, pero hay muchos que están sedientos, que están esperando que alguien les haga ver una luz al final del camino, que alguien les diga que sí hay esperanza, que sí hay salvación, y por eso no debemos desmayar. Cuando no obedecemos la voz de Dios, entonces estamos poniendo en peligro la vida de otros. Tal vez yo creo que yo me estoy escapando yo y estoy desobedeciendo yo y solo yo voy a tener consecuencias. Eso no es así.
donde Jonás se metió en ese barco, los que iban en el barco también iban a perecer por culpa de él, de la desobediencia de Jonás. O sea, nuestros alrededores también van a sufrir las consecuencias de la desobediencia nuestra. ¿Qué significa eso? A veces nosotros estamos haciendo cosas a nuestra manera. Yo soy un ministro, yo soy un ungido, yo soy un llamado de Dios. Y yo puedo tomar decisiones a mi manera. A veces creemos que podemos hacer eso y eso no es así. Tenemos que escuchar la voz de Dios y ver qué es lo que Dios quiere hacer. Y sabes qué, hay cosas que nosotros no se van a cumplir por no obedecer correctamente la voz de Dios. No se van a cumplir al tiempo nuestro, no se van a cumplir porque nosotros queremos o nos esforzamos o empujamos a hacerlo para que las cosas sucedan. Mientras no estamos obedeciendo adecuadamente la voz de Dios, no se va a cumplir los planes que tenemos. Jamás. Porque Dios es el que hace que las cosas sucedan. Amén. Entonces esta es la comparación entre Noé y Jonás. Ahora, voy a tomar otra comparación que voy a hacer entre Judas y Jesús. Judas estuvo caminando con Jesús, aprendió de Jesús. Pero el corazón de Judas no estaba en ver el bienestar de los demás, sino su propio bienestar. Cuando nosotros estamos dentro de la iglesia, pero buscamos nuestra propia conveniencia, nos olvidamos de todos los demás. Y hasta hacemos cosas que va a ser de gran envergadura. O sea, van a suceder cosas sumamente peligrosas por nosotros solamente pensar en lo que yo puedo sacar de esto. Y al final, aunque nosotros nos demos cuenta, oye bien, cuando al final nos damos cuenta la mala manera de obrar nuestra, como quiera, al final nosotros vamos a ser presa de nuestras propias acciones. Judas, si se hubiera arrepentido en sí, él se arrepintió por la acción que hizo, pero no se arrepintió de corazón y no fue al lugar adecuado para mostrar su arrepentimiento. Al final perdió su vida, perdió su alma, perdió su salvación. Jesús, ¿en qué comparamos con esto? Que Jesús nunca buscó su propio beneficio. Jesús nunca buscó ser alabado para él. Jesús nunca buscó el sacar el beneficio de los demás para sí mismo, sino obedecer a Dios, el Padre. Sino mostrar de que le importaban todos alrededor. Si no le hubiera importado todo el mundo, no va a la cruz. Ni enseña sobre la obediencia, sobre el amor, sobre la gracia, sobre la misericordia. No enseña nada de esas cosas. Nosotros estamos llamados a enseñar sobre las misericordias de Dios. Amén. Pero esa misericordia tiene que estar sujeta también a una obediencia a Dios. Que fue lo que Jesús hizo. Cuando él dijo, Señor Padre, si está de ti, pasa a mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, sobre todo. A veces nosotros vemos que las cosas nos estamos moviendo y estamos haciendo, pero esto no va a dar resultado, esto no va a ser beneficioso, y me salgo. Lo dejo de lado, no sigo, porque no va a ser beneficioso. ¿Qué es eso? Si el único beneficio que tenemos que nosotros pensar es el beneficio de la vida eterna. Y de que las personas sean salvas. Ese es el único beneficio. A veces andamos buscando beneficios materiales, personales. No lo estamos haciendo porque queremos que Dios se glorifique, sino que yo me beneficie. No estamos en obediencia. No estamos en obediencia así. En Segunda de Reyes, en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 5, del 1 al 18, hay un tema que habla de alguien que está en necesidad, ¿verdad? Y estamos hablando de alguien que peleó en contra del pueblo de Israel. Y que estaban ellos dominando en ese tiempo en Israel. Y fue en el tiempo del profeta Eliseo. Y aquí hay una historia tremenda de obediencia. Y tú me dices, es que este general era un general con mucho, ¿cómo podemos decir? Tenía una trayectoria. Y tenía una posición, Y esto cosa, y
y que le digan que se vaya a ser humilde de manera que su reputación casi se vaya al suelo por buscar o conseguir lo que buscaba. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sacrificamos en nuestras vidas para lograr realmente agradar a Dios? ¿Qué nosotros podemos sacrificar? Aquí, vamos a leer esa parte. Sí, dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y él le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Es decir, mira qué belleza lo que es la bendición. O sea, él tenía una posición, él tenía un poder, él tenía un reconocimiento porque había librado batallas, él era un hombre valeroso, pero tenía este problema de salud. Y cuando él decide obedecer, porque cuando él escuchó, digo: oh, claro, yo voy, porque para que me sane, perfecto, yo voy, no hay ningún problema. Pero él llega allí y piensa, ¿verdad?, que el profeta, por su posición, por lo que él era, desde que lo recibiera, y más que él venía con una compañía, venía con sus soldados, venía con todo, iba a salir y iba directamente.
pero en la obediencia es que está, porque él le dice, no, ve al río Jordán y lávate. El río Jordán quizás no era tan limpio como los ríos que había en Siria, es cierto, pero ese fue el mandato de Dios, porque Dios ya le había dicho a Eliseo lo que tenía que hacer con agua. Y cuando él lo hizo, entonces él vio la grandeza de Dios, porque es en la obediencia que nosotros vemos la grandeza de Dios. Y la carta que envía el rey de Siria al rey de Israel, en realidad a veces nosotros pensamos que porque alguien está en autoridad es la persona indicada para que suceda algo grande. A veces no es así, es a quien Dios tiene para eso. A esa persona humilde, ese siervo que está dispuesto a hacer la voluntad, que escucha la voz de Dios. Sí, el hecho, a veces en esta vida nos enseñan que el que tiene posición es el que tiene, ¿verdad? Y ahí es que nosotros vamos. A veces en una persona humilde nosotros podemos encontrar muchos tesoros, muchas cosas buenas. Y eso es, sobre todo, Naamán entendió, oiga bien, aunque fue sin deseo de hacerlo, pero él entendió que si le hubieran puesto algo más grande, él lo hubiera hecho con tal de sanarse. Si le están diciendo algo tan sencillo como zambullirse 7 veces en el río, ¿por qué no hacerlo? A veces Dios nos pide cosas que nos parecen como ilógicas hacer, ¿verdad? A veces Dios nos hace levantar de madrugada, hacer una cosa que tú dices, pero si yo tengo sueño, tengo que levantarme temprano, más tarde, para irme a trabajar. ¿Por qué yo tengo que levantarme ahora y orar por alguien que necesita, tal vez que yo no sé quién es? O una persona que tal vez ni relación tengo con esa persona, la conocí o me hablaron de esa persona. Dios quiere que una cosa tal vez que para ti es ilógica, se haga. Simplemente es obedecer. Porque en esa obediencia tuya, no solamente vendrán bendiciones para esas personas que Dios quiere obrar, sino para ti y los tuyos. Porque, ¿qué reconoció este hombre? Que solamente en Israel hay un Dios. Que solamente Dios hay en Israel, tal vez mejor dicho. Y dice, porque como siendo él una persona que tenía que acompañar al rey, y cuando el rey se iba a arrodillar delante de los dioses, de los baales y todas las cosas, él tenía que estar ahí. Y él tenía que hacer lo que el rey, la reverencia que el rey hacía. Él dice, y que cuando yo tenga que hacer esto, el Señor me perdone. Me perdone. Porque no lo estoy haciendo de corazón, sino por obediencia. Por obediencia al rey, porque él servía a un rey de otra nación y en su posición él tenía que hacer eso. Pero sabía que aunque estuviera ya de antemano, él había decidido servir a Dios y le dice, aunque yo tenga que hacer esto, que el Señor me perdone, porque sabe que lo hago por una obediencia a este rey, pero no porque en realidad en mi corazón eso es lo que yo quiero hacer. Ahí está. Entonces, en la obediencia nosotros tenemos que entregar nuestro corazón a Dios. Debemos ser presto a que el Dios pueda ver en nosotros una sinceridad como nosotros hacemos. No podemos usar la táctica de obedecer solo cuando nos conviene. Es una táctica del creyente de hoy día. Obedecer solamente cuando nos conviene. Hacer cosas que están, a ver, esto, ok, sí, voy a obedecer porque esto me trae. Estamos calculando, usando táctica. Con Dios no podemos hacer eso. Dios es un Dios todopoderoso. ¿Cómo nosotros vamos a utilizar táctica con Dios como lo usamos con el mundo, con la gente, con el hombre, con el ser humano? Es imposible. Es que no hay bendición en realidad. Al final Dios nos pone un requisito para que nos equivoquemos en cuanto a la obediencia. Vamos a leer 1 de Pedro 2, del 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ok, acercámonos ¿qué? A Él, ¿verdad? Sí. Y debemos desechar todas las cosas que no le agradan a Dios. Exactamente. Para que, porque nosotros lo que tenemos que desear es las cosas que el Señor nos ha dado, esa leche espiritual, ese alimento espiritual, para que nosotros podamos crecer para salvación. Ok, para que nosotros podamos
gustar, para que podamos saborear, para que podamos vivir, para que podamos obtener, para que podamos nosotros alcanzar. O sea, podemos usar muchas maneras de decir la benignidad del Señor. ¿Qué es la benignidad? Lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo sabroso que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hay una cosa interesante, eso, cuando habla de una leche espiritual no adulterada, adulterada, como recién nacido, estamos hablando de algo que nosotros necesitamos, esencial en nosotros. Tenemos que obviar lo que el mundo, como dice aquí, malicia, engaño, hipocresía, envidia, distracción, todas estas cosas son las que nos hacen que nosotros no nos metamos en obediencia a Dios. Y la leche natal es la que nosotros necesitamos. O sea, la palabra viene siendo como esa leche que nosotros necesitamos al principio para poder crecer, para que nuestros huesos se fortalezcan, para que crezcamos. Entonces, como creyente, esto es lo que nosotros necesitamos para poder tener realmente una vida fuerte en Cristo. Amén. Hoy es el día en que nosotros hemos aprendido que Dios nos pide lo justo. Dios solamente pide lo justo. Aunque nos parezca que es imposible realizarlo, Dios va a dar los recursos para que nosotros cumplamos. Estamos aquí. Tal vez somos de otro lugar. Y tú dices, ¿y cómo es posible que siendo yo de otro lugar, estoy acá y estoy hablando de las misericordias de Dios? Porque fue el plan de Dios. Tal vez muchas personas llegan a esta nación pensando que vienen a enriquecerse, a tener mejor estilo de vida, pero realmente Dios nos mueve a diferentes lugares porque en cualquier lugar Dios quiere hacer una obra maravillosa. Así es. Y si este es el caso tuyo, pues entonces entremos en obediencia y comencemos a hablar a las personas de la misericordia de Dios, de cómo Dios obra cuando nosotros escuchamos su voz. Es el tiempo de ver que Dios quiere hacer grandes cosas. Pero, ¿nos vamos a obedecer al mundo o nos vamos a obedecer a Dios? Tratemos de comenzar a escuchar la voz de Dios y ver qué Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Amén. Para que muchos también puedan ser salvos. Este es el llamado. Recuerda, Dios va a exigirte lo que es justo, pero sobre todo también Él va a darte los recursos para que cumplan esas cosas que Él Amén. Así es. Amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos, oh Dios. Gracias te damos por ser tan misericordioso con nosotros. Gracias por el llamado que tú has hecho, Señor. El llamado no solamente es para los ministros, el llamado es para todo aquel que quiere entrar en obediencia a ti, Señor. Todos estamos llamados a hablar de tus misericordias, hablar, oh Dios, de cómo tú obras en aquellos que quieren, Señor, obedecerte, oh Dios. Gracias te damos, oh Padre. Gracias, Mira Padre. aquellas vidas, oh Dios, que han llegado a nosotros con las necesidades, oh Dios, para que nosotros oremos, intercedamos por ellos en nombre de Jesús, oh Dios. Seguimos, oh Padre, poniendo a tus pies, oh Dios, para que tú obres en sus vidas. Así es, Señor, sabemos que tú eres un Dios de misericordia. Por eso clamamos a ti, oh Dios, para que tú hagas misericordia. Gracias te damos. Gracias Dios. te damos, oh Dios. Mira aquellos, oh Dios, que están, Señor, llegando también como nuevos creyentes, Señor, para incursionar en esta vida maravillosa que es la vida de un redimido, Señor. Gracias te damos. Bendecimos a aquellos que nos han escuchado, Señor, a través de estos medios, oh Dios. Bendecimos a cada iglesia que se ha reunido en este día, porque lo hacemos, oh Dios, para glorificar tu nombre. Gracias te damos, en nombre de Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y alcancen paz. Amén.